Y ahora vamos a hacer referencias a otro personaje icónico, no solamente en la actividad política de Tuxpan, sino en el universo intelectual, en el universo de la creatividad y en el universo de la caballerosidad que pudo imprimirle a la actividad política, que eso ya pues es mucho decir, porque como alguien mencionara, la política es el arte de lo imposible, donde lo posible debe de transformarse a la voluntad de quien la ejerce. Empezamos. Decía don Jesús Reyes Heroles, primero el programa, después el hombre. De él puede decirse que en su oportunidad el licenciado don Manuel Maples Arce hizo el siguiente apunte: por medio sucesorio me viene la amistad de Jesús Reyes Heroles. Su abuelo era amigo y cliente de mi padre, y su señora madre, apenas 2 o 3 años mayor que yo, continuó esa amistad. Con mucho celo y energía, Juanita Heroles me prestó su colaboración en la obra de saneamiento y pavimentación del puerto de Tuxpan, emprendido durante mi gestión como secretario general del gobierno del estado de Veracruz. Jesús era inteligente, trabajador y apasionado de los libros. También lo era de la política, a la que consideraba hermosa. Sus ideales, a juzgar por lo que ha escrito, aún son de noble moderación para buscar el camino de la democracia a través de la libertad. Sus ideas expuestas en ensayos esclarecedores confirman su deseo de encontrar nuevas y mejores formas cívicas para México. Me agrada mucho conversar con él, pues su charla vivaz y franca dispone a la expansión. Así, de esa manera, definió el intelectual y diplomático tuxpeño papanteco, licenciado Manuel Maples Arce, al joven ensayista e intelectual de la política, Jesús Reyes Heroles, cuando éste apenas asomaba a la vida pública para involucrarse en la actividad política y ejercerla como una ciencia, o como él decía, el arte del buen gobierno. Fue Jesús Reyes Heroles un liberal ortodoxo en el sentido clásico del término, tal como lo concibió un siglo antes el recio liberal mexicano postindependentista José María Luis Mora, pero su diferencia con su antecesor consistió en que Reyes Heroles sí logró incorporar esa corriente al devenir político de nuestro país. Una de las más profundas preocupaciones que siempre cargó en su vida don Jesús Reyes Heroles fue la de que no se llegara a hacer realidad despertar al México bronco. Nunca más, y con ese criterio les hizo llegar a los presidentes con los cuales colaboró la necesidad de tener conciencia de que no se podía soslayar la existencia de dos Méxicos, el profundo y el oficial. Para los que actuaron en la política dentro del contexto de la izquierda de México, Jesús Reyes Heroles era solamente un liberal más, es decir, era un político con una praxis separadísima, pero para los que actuaban dentro del mundo oficial, Reyes Heroles fue considerado como un político peligroso para el sistema imperante. Su invariable empeño en hacer de México un país democrático arriesgaba, según sus detractores, la perdurabilidad de la estructura política mexicana. La forma es fondo, señaló de Jesús Reyes Heroles en su oportunidad, y añadió, porque mientras que la forma es esencia, el fondo es sustancia. Y bajo esa separación aplicó las circunstancias de Ortega y Gasset en la política. Repasando antecedentes, se advierte que el estado de Veracruz ha sido prolífico en la producción y formación de una clase política que propició
que dos distinguidos veracruzanos hayan gobernado al México contemporáneo, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines, quienes avalan ese acerto. De ese mismo estado, semilleros de políticos brillantes, surgieron en su nativo Tuxpan Enrique Rodríguez Cano y Jesús Reyes Heroles, protegidos ambos por la sombra de Ruiz Cortines. Por su parte, el joven Reyes Heroles, en su juventud, más que un político, parecía un profesor, dueño de una vastísima cultura que cuentan quienes estuvieron por mucho tiempo a su lado, adquirió estudiando compulsivamente mientras fumaba de la misma manera y leía y hablaba con largueza y consecuentemente en su oportunidad no tardó mucho en destacarse como un técnico de la política a la cual la interpretaba como un arte. Al respecto de ello, Enrique Krause opinó que toda biblioteca que se respete de serlo debe de contar en su colectivo con la ilustre historia del México moderno de Daniel Cosío Villegas y con la obra de Jesús Reyes Heroles, El liberalismo mexicano. La cultura fue la virtud que distinguió al ilustre tuxpeño del adocenado grupo de políticos con los que desempeñó su tarea como funcionario al servicio de la República. Jesús Reyes Heroles era un hombre de libros al que le apasionaba la política, la que ejerció con una depurada técnica. En él se cumple el presagio de Platón, vaticinando en el sentido de que en un momento de la humanidad será la cultura la mejor plataforma para influir en la política. Ojo, políticos, en un momento de la humanidad será la cultura la mejor plataforma para influir en la política. La cultura implicará poder a la postre. Desde su juventud, Jesús Reyes Heroles se distinguió como un minucioso analista de la política y con base en el conocimiento de su naturaleza, por lo que correspondía a su aplicación en México a través de sus ensayos, tales como Apuntes sobre la idea del Estado de Derecho, Continuidad del liberalismo mexicano, La Iglesia y el Estado, Las ideas democráticas en México, Independencia y Reforma, En busca de la razón de Estado y otros trabajos más, y aportó brillantes ideas transformadoras para dinamizar dicha actividad y para practicarla en forma más democrática. Reyes Heroles desempeñó hasta su muerte altos cargos políticos a los que llegó por su potente erudición y capacidad intelectual. Fue notable su influencia en el panorama nacional a partir de la presidencia de don Adolfo Ruiz Cortines, pero el clímax de su poder lo alcanzó y demostró, pues era un hombre de acción y convicciones. Siendo secretario de Gobernación con el presidente José López Portillo, con quien discrepó públicamente el día 5 de febrero de 1978 por la visita del Papa a México. Su casta liberal, su espíritu juarista, saltó por encima de la amistad y la conveniencia y se inclinó por discrepar públicamente con el presidente de la República, que aceptar sumisamente una acción de Estado que iba contra la formación de consumado liberal. Gramsci dice que el intelectual tiene solo un destino, el de analizar a la sociedad. Esa actitud solo se alcanza en la independencia, en la libertad, dedicado al intelectual, a la investigación, a la academia y a la ciencia. Aunque ha habido hombres que, al igual que como Reyes Heroles, asumían esa parte de la obligación crítica a la realidad cotidiana de la política. En su caso, Reyes Heroles tuvo que enfrentarse a poderosísimos enemigos
o a criarlos en donde no existían, y quizá esa fue la causa que llevó a don Jesús a dar la impresión que en determinados casos que le gustaba más pelear con los poderosos que trabajar para la nación, y esa última versión fue hecha circular como consecuencia de los enfrentamientos que sostuvo con líderes obreros y gobernadores. Pero a pesar de todo tipo de especulaciones que artificiosamente se tejieron en torno a este personaje para disminuir su real valía, como un erudito y técnico de la política, Jesús Reyes Heroles fue el hombre que en el pasado siglo XX contribuyó con más aportes para democratizar el país, sin perjuicio de que esa transformación permitiera conservar la herencia histórica del liberalismo mexicano, del cual era un gran admirador. Hombre universal, hombre de todos los tiempos, 30 años después de su sentido deceso, más bien 40 años después, Jesús Reyes Heroles desapareció físicamente, pero dejó en permanente vigencia su espíritu liberal. Su espíritu liberal, que mucho ha tenido que ver como factor incidente en la incipiente democracia que posteriormente a su muerte vivió en nuestro país, y que ha permitido la alternancia en sus gobiernos. Tal es el esbozo de un distinguido paisano, don Jesús Reyes Heroles, un hombre que hizo de la política un arte, el arte de lo imposible, como él mismo lo definió. Gracias por escucharme, y espero que quien haya escuchado las dos menciones de estos icónicos personajes cuspeños entienda por qué perduraron en nuestra memoria como dos de los más grandes exponentes y practicantes de lo que, insisto en repetir lo que dijo don Jesús, en el arte de lo imposible que es la política. Muchas gracias por su atención. Hasta después.